Mi nombre es Dani, vivo en casa con mis padres y mi hermano menor. Hace 2 años mi mamá nos dio permiso para ir 4 días a casa de mis abuelos en las vacaciones. Así que nos llevó un domingo por la mañana. Todo comenzó ese día. Cuando llegamos acomodamos nuestras cosas en la habitación, fuimos de paseo con mis abuelos y al poco rato regresamos a la casa. Para nuestra enorme sorpresa al volver de este paseo, en el cuarto donde toda la vida nos habíamos quedado a dormir mi hermano y yo, había un caos total. Alguien parece haber abierto los cajones de los muebles, buscar entre las cosas y quizás simplemente desordenarlo todo. Yo adjudicaba esta travesura a mi hermano. Él es casi 8 años menor que yo y le gusta mucho molestarme. Aquella vez pensé que quizás él había hecho esto antes de salir al paseo para tratar de espantarme. Pero él me discutía de que no había sido el causante de todo aquello y yo aún con la duda decidí creerle. Al día siguiente él salió a jugar al patio de mis abuelos, donde estaba un árbol alto en el centro y a los lados había unas plantas bastante bonitas y llamativas. Días después en este patio también se desarrollarían nuevos sucesos extraños. Mientras mi hermano salió a jugar, yo me encontraba sumamente cansado, lo relacioné con la salida que habíamos tenido el día anterior. Sin embargo, estaba exhausto como si hubiera hecho demasiado ejercicio por unas horas. Decidí que lo mejor era irme a acostar un rato. Mis abuelos habían salido a comprar algunas cosas que les hacían falta, y solamente nos encontrábamos en casa mi hermano y yo. Subí las escaleras y me fui al cuarto donde nos quedábamos, inesperadamente comencé a sentir mucho sueño, sentía una pesadez en mis ojos y comencé a sentir muchos escalofríos como si tuviera fiebre. Trataba de no quedarme dormido y cerraba y abría los ojos por impulso. Cuando de pronto al dirigir mi mirada hacia la puerta del cuarto vi, como una especie de humo blanco, algo pesado cruzaba a través de él. Abrí los ojos lo más que pude, ya que pensé que algo me estaba obstruyendo la vista. Sin embargo, no había nada que me hiciera pensar que eso que había visto había sido un error o una alucinación. Decidí no tomarle mucha importancia y me quedé unos minutos en la cama, me puse a revisar el celular tratando de no quedarme dormido. Había pasado quizás 1 hora más o menos cuando de pronto escuché un golpe abajo en la sala, el ruido parecía como si alguien hubiera dado un salto en el suelo. Esto claro que me llamó la atención y también me preocupó bastante, decidí ir a ver qué era lo que había sucedido. Cuando me iba a recostar me quité los zapatos y los puse debajo de la cama, pero al querer ponérmelos otra vez, uno de estos ya no se encontraba, solo encontré uno y el otro parecía haber desaparecido. Los busqué por todos lados y no logré encontrar nada, pensé que estaba loco. ¿Cómo era posible que algo que yo dejé así hace un rato, ya no estuviera, sobre todo porque nadie había entrado en el cuarto? Realmente me parecía muy extraño. Mientras yo seguía en la búsqueda de mis zapatos, en la sala se escuchaba todavía mayor ruido, esta vez parecía como si unos niños estuvieran jugando en los sillones. Incluso parecía que estaban moviendo algunas cosas como si las cambiaran de un lugar a otro. Yo estaba más enfocado y preocupado por encontrar mi zapato, sin embargo, lograba escuchar todos los ruidos que provenían de abajo. Estaba tranquilo, ya que estaba seguro de que era mi hermano. Pensé que estaría haciendo desorden y eso comenzaba a molestarme. Sin tener éxito en la búsqueda, bajé para regañarlo y después de buscarlo en todos lados, no di con él. Simplemente no estaba, incluso la casa parecía estar en completo orden como si todo el caos y escándalo que había escuchado momentos antes no hubiera ocurrido. Como no le encontraba en la casa, decidí salir a ver si estaba en el patio. Para mi enorme sorpresa todavía se encontraba jugando con su balón. De hecho, estaba muy agitado y sudoroso, como si en todo momento se hubiera encontrado ahí. Lo regañé ya que estaba completamente seguro de que él había entrado a la casa a ocasionar todo ese ruido que había escuchado. En este momento mi mente parecía buscar alguna explicación de lo que acababa de suceder. Quizás lo más fácil era culpar nuevamente a mi hermano. Él nuevamente se molestó conmigo ya que me insistía de que no había hecho nada malo ni hoy ni el día anterior.
Incluso se puso a llorar negando todo lo que le había dicho. Traté de calmarlo y regresé adentro para explicarle lo que había sucedido. También traté de poner el ejemplo de mi zapato que inesperadamente había desaparecido. Sin embargo, cuando subí al cuarto, para mi enorme y escalofriante sorpresa, el zapato estaba a un lado de mi cama. Ahí sentí mucho miedo y no pude ocultarlo. Al día siguiente volvió a ocurrirme un fenómeno bastante aterrador. Cuando comenzó a anochecer en el ambiente había algo raro. No sabría bien cómo describirlo, era como si se sintiera o se percibiera el miedo. Mis abuelos tienen un librero bastante grande en su sala, en él tienen figuras y recuerdos muy valiosos. Aquella noche decidimos que lo mejor era dormir por separado, es decir, yo dormiría en otra parte y mi hermano se quedaría en el cuarto. Me fui a dormir a la sala en un sillón muy cómodo, y con el paso de las horas me quedé profundamente dormido. Sin embargo, el librero que antes mencioné queda muy cerca de este sillón, incluso mi cabeza podía casi rozarlo. Empezó a hacer mucho frío y mi mente seguía bastante temerosa, había algo extraño. La temperatura descendió muy rápidamente y con ello terminé por despertarme. Para este punto el frío era insoportable, de pronto ruidos extraños se escucharon sobre mi cabeza. El librero tenía varios niveles y era grande y alto, parecía como si en la parte más alta, algo se encontrara haciendo bastante ruido. Mis abuelos no tenían mascotas, y hasta donde yo sabía tampoco había algún roedor o algo que provocara algún sonido. Sin embargo, no quise quedarme con la curiosidad y justo cuando intenté levantarme para ver qué era lo que estaba sucediendo, escuché unos pasos cerca del sillón. Solamente que eran unos pasos diminutos, sentí un escalofrío enorme recorriendo mi cuerpo. Era imposible, no había nada que se encontrara cerca de mí, pero aquellos pasos parecían ser iguales a los de una persona corriendo. Lo único que pude hacer fue regresar lentamente hacia la recámara donde se encontraba a mi hermano. Tenía bastante miedo, pues aquello no parecía ser causado por algún animal. Cuando subí las escaleras que daban hacia el cuarto algo me congeló por completo, justo detrás de mí algo pasaba nuevamente corriendo, esta vez haciendo un ruido bastante extraño como si de una risa se tratara. Me quedé inmóvil ante esto. Algo totalmente desconocido había pasado tras mis espaldas en la completa oscuridad y no tenía ni la capacidad ni siquiera de saber qué era. Eso se estaba burlando de mí. Lo único que hice fue apresurarme y al llegar con mi hermano lo encontré profundamente dormido. Pensé que quizás lo mejor era no decirle nada, ya que tendría miedo y eso no sería bueno. Me fue muy complicado volver a dormir aquella noche, sin embargo, casi al amanecer me venció el sueño nuevamente. La mañana siguiente fuimos despertados con gritos bastante fuertes de mi abuelo, quien nos llamaba porque al parecer el librero se encontraba en completo caos. Había cosas tiradas y rotas. Al parecer nosotros habíamos sido los culpables, evidentemente esto no fue así. Pero para ellos no había otra explicación, así que nos dieron un gran regaño, nos castigaron e incluso pensaron en llamar a mi mamá para que fuera por nosotros. A los que habían estado jugando conmigo, quizá les molestaba mi presencia o el hecho de que ahora había otras personas en la casa. No lo sabía, pero con el tema del librero dejaba muy en claro de que no estaban contentos con nuestra presencia. Los días siguientes me sentí bastante inquieto por la situación que viví aquella noche con el librero, parecía como si esos seres no nos quisieran ahí, simplemente trataban de causarnos demasiado miedo. Hablé con mi mamá tratando de explicarle todo lo que había estado pasando, pero simplemente no me creyó. Creímos que lo mejor era volver a casa, pero un día antes decidimos dar un paseo con los abuelos. El ambiente ya era sumamente tenso, mi hermano y yo decidimos no dirigirnos la palabra. Cuando volvimos a la casa por la tarde, casi de noche notamos que muchas de las cosas que teníamos en el cuarto en el cual nos estábamos quedando, estaban totalmente cambiadas de sitio, algunas cosas incluso hacían falta. Inmediatamente busqué pensando que una vez más alguien había entrado a la casa, pero no era así, las demás cosas parecían estar en orden.
Solamente era nuestro cuarto el que había estado experimentando todas aquellas cosas. A mi hermano también le extrañó bastante, incluso llamamos a mis abuelos para que pudieran ver todo el caos que había. Quizás solamente así nos pudieran creer, pero tampoco lo hicieron. Nuevamente me quedé a dormir en la sala. Estaba sumamente nervioso esperando que sucediera algo como lo de aquella noche con el librero. Tenía mucho miedo y mantuve la luz encendida un buen rato. Incluso traté de distraerme con un libro, pero poco a poco me iba quedando profundamente dormido, porque estaba sumamente cansado. Recuerdo muy bien haber despertado de una manera muy abrupta al poco rato. Era muy extraño, porque no podía moverme y me encontraba sudando demasiado. Mi cuerpo estaba boca arriba y simplemente podía observar el techo y escuchaba solo el sonido de manecillas del reloj. Estaba siendo atacado por lo que se le conoce como una parálisis del sueño. Quizás había sido provocada por mis nervios y el miedo, pero me encontraba totalmente inmovilizado. Mi mano colgaba de aquel sillón. Justo antes de caer en pánico pude sentir como algo se encontraba muy cerca de ella, como si una presencia de algo muy pequeño se hubiera acercado cada vez más. Me contuve las ganas de llorar y por más que traté no podía moverme. Lo único que quería era salir corriendo. Muy cerca de la cocina pude escuchar un ruido, lo que parecía ser un vaso de plástico que caía de uno de los muebles. El sonido fue seguido por unos susurros, palabras bastante extrañas que no entendía. Era como si una persona se encontrara balbuceando. No podía entender qué era lo que quería decirme, pero se escuchaba como una especie de diálogo entre muchas personas. Finalmente, después de lo que parecía ser un par de minutos, que para mí fueron eternos, salí corriendo, con un presentimiento de que algo venía justamente detrás de mí. Por un momento pensé en salir de la casa, pero ya era muy noche y probablemente asustaría a mis abuelos, así que lo mejor que pude hacer fue subir con mi hermano. Al llegar vi que él se encontraba llorando con las cobijas en la cara. Salió rápidamente hacia mí y me abrazó. Decía que quería irse de la casa. Le pregunté qué era lo que había pasado y me dijo que cuando él se encontraba dormido había sentido unas manos muy frías y pequeñas tocando sus pies. Inmediatamente pensó que se trataba de una broma de mi parte, así que me llamó para que dejara de hacerlo. Sin embargo, al despertar un poco mejor y observar hacia la puerta se pudo dar cuenta de que ésta se encontraba cerrada y no había nadie más. En el closet que había en aquel cuarto comenzó a escuchar como si alguien tocara desde adentro. Lo callaban y se reían de él. Era como si algo muy pequeño estuviera en el interior de aquel closet y se movía de un lado para otro. Hasta que inesperadamente la luz de su cuarto se prendió por sí sola y un momento después volvió a apagarse. Sea lo que sea que estuviera en aquel cuarto se había manifestado de una manera más violenta. Decidió que lo mejor era taparse con las cobijas y no mirar ni escuchar nada. Estábamos bastante asustados y nos quedamos con la luz encendida toda la noche, con el closet completamente abierto para asegurarnos de que nada estaba ahí dentro. También tratamos de ver la televisión, ya que nos fue imposible volver a conciliar el sueño. Solamente queríamos que llegara el día siguiente, que fuera la tarde y que mamá pasara por nosotros. Estábamos muy asustados y lo peor es que nadie nos creía. Antes de partir salimos al patio, para ayudar a mi abuelo a mover algunas cosas. Normalmente en una esquina del patio mi abuelo tenía la lavadora y la secadora de ropa. Sin embargo, esa mañana decidió que sería una buena idea cambiarlas de sitio. Cuando las movimos, detrás de ellas, entre la cerca del patio y el árbol que les mencioné parecía haber un hueco en la tierra. Todos lo observamos un poco extrañados, y mi abuelo decidió que era buena idea meter la mano y así lo hizo. Yo me encontraba parado a un lado del árbol. De pronto escuché un grito fuerte. Mi abuelo había sacado de aquel orificio algo extraño, un muñeco de trapo. Justo cuando lo sacó de pronto el aire se volvió más pesado, más frío y mucho más espeso. Todos estábamos observando aquel muñeco que era muy antiguo, estaba hecho con trapo, tenía unos botones en lugar de ojos y el cabello se encontraba bastante revuelto. Cuando lo vi, tuve una sensación de miedo, parecía como si algo nos estuviera observando fijamente.
Lo más extraño fue cuando mi abuelo decidió aventarlo lejos de nosotros. Todos observamos cómo aquel muñeco volaba por los aires y al caer se escuchó un golpe y al mismo tiempo una risa bastante extraña. Era como si alguien se hubiera burlado de nosotros. No duramos mucho tiempo más ahí. Esa noche mi mamá vino por nosotros. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo que él no quería volver a esa casa nunca más. Hasta el día de hoy no volvimos a quedarnos donde mis abuelos, y cuando los visitamos simplemente vamos de ida y de vuelta. Ahora vivo tranquilo sabiendo que eso quedó en el pasado, pero me pregunto qué nos acechaba en esa casa. ¿Fue obra de espíritus traviesos o algo mucho más siniestro?